Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Dios esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a la familia. El tema de hoy es la predicación del Evangelio. Parte de lo que sucedió en el tiempo de Jesús y después que Jesús se fue. Cuando Jesús da su vida por el ser humano para perdonar sus pecados en la cruz del Calvario, y cómo quedó después los hijos de Dios también para llevar ese Evangelio de Jesucristo. Y en un tiempo la iglesia había sido muy perseguida después de la muerte de Jesús y aquellos que seguían a Jesús, y estaba en ese tiempo Esteban, estaba Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y asolaba por todo lugar a la iglesia de Jesucristo, entrando por las casas y arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero muchos fueron esparcidos porque justamente había una persecución, pero a donde iban por todas partes anunciando el Evangelio de Jesucristo. Felipe también, el evangelista, descendió a Samaria y les predicaba de Jesús, y la gente escuchaba atentamente esta buena noticia, atentamente escuchaban las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y dejaban a las personas libres, los paralíticos caminaban, los cojos eran sanados, los mudos hablaban. Así que había gran gozo en aquella ciudad donde estaba Felipe, en Samaria. Y eso fue porque justamente habían sido perseguidos, entonces dejaron el lugar donde estaban y llevaron este mensaje. Ahora pasa algo hermoso, porque ahí donde eran sanados en aquella ciudad de Samaria, es donde Jesús estuvo en un tiempo, donde lo resistían también a los judíos, pero fueron los que recibieron el mensaje de salvación. Y cuando estaban todos tan bien, había un gran gozo en aquella ciudad, el Espíritu de Dios lo llama a Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Y quiero leerlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Estaba llevando el Evangelio en Samaria. Estaba todo floreciente, todos aceptaban, estaban creyendo, quedaban admirados. Felipe llevando el anuncio del Evangelio de Jesucristo, y el ángel del Señor habla a Felipe y le dice: levántate y vete hacia Gaza. Vete a Jerusalén y desciende hacia Gaza. Y el cual es desierto. Y uno a veces piensa, ¿no?, en uno, cuando lleva el Evangelio de Jesucristo, cuando alguien acepta a Jesús no quiere salir de ahí, y más si es un pueblo, más si es un lugar donde el Evangelio está creciendo, y vos decís: pero ¿a dónde me están mandando si acá están cantando, acá hay gozo, hay una gran alegría, y estoy llevando el Evangelio y ellos están cambiando sus vidas? Sin embargo, Felipe estaba atento a la voz del Espíritu, y cuando le dijo el Espíritu que fuera a tal lugar a través del ángel, él aceptó. Y el versículo 28 dice que volvía este etíope eunuco, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Mire qué bárbaro. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí fue Felipe.
Nosotros a veces también tenemos algunas estrategias, cómo acercarnos. A veces decimos, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal el tiempo? Y hablamos de un montón de cosas y por ahí le decimos, mire, ¿usted cree en el Señor Jesús? O le decimos, mire, yo pertenezco a una iglesia evangélica. Empezamos de alguna manera. Felipe también empezó de una manera, y quizás muy atento. Pero había algo en el corazón también del etíope, que estaba leyendo y venía de adorar a Dios de Jerusalén. Y ahora volvía a su pueblo, volvía a buscar, volvía de donde era, a este alto funcionario, como dice la palabra de Dios. Y ahí estaba, volviendo él, y recibe la visita de Felipe. Así que él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? No se ofendió, al contrario, estaba deseando que alguien le enseñara. Entonces rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Esto nos hace ver también que Dios prepara los corazones, como al etíope, está preparando los corazones y nos está enviando a nosotros, porque los corazones están preparados para recibir la palabra de Dios. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos. Acércate a ese cabo, acercarte a esa persona. Y ahí fue Felipe, obedeciendo. Uno que venía de adorar, pero sin entender. Y Felipe llevando un mensaje precioso del Evangelio de Jesucristo. Así que subió y se sentó con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte se fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Él iba leyendo Isaías y desde ahí, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó a ayudar, comenzó a hablarle y a anunciarle el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así dice la Escritura, que ahí estaba él comenzando a creer en el Señor Jesucristo de esta manera, leyendo y entendiendo a través del evangelista, entendía la palabra de Dios. Y se preguntaba a sí mismo, en primer lugar, si estaba hablando del mismo o de alguien más. Ahí empezó a hablarle del Señor Jesús. Qué bueno, hay mucha gente que habla de Dios, pero no lo conoce. Hay algunos que creen que van a adorar a Dios, y es posible que lo hagan de corazón, pero no están entendiendo. Y Dios nos quiere usar a nosotros para que nosotros también, como Felipe, le digamos a través de la Escritura, de lo que ellos están leyendo, de lo que ellos están mirando, que les falta entender, que también podemos hablarle, así como habló Felipe al eunuco, también nosotros a las personas. Cuando él entendió esto, estaban yendo por el camino, estaba diciendo que iban por un desierto, estaba quizás con su gente, el eunuco, pero él vio el agua y le vino algo enseguida a la mente. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, no le dijo Felipe, mirá, tenés que bautizarte. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Estaba entendiendo de tal manera este mensaje, estaba tan entusiasmado y fervoroso en su corazón y dándose cuenta y creyendo en el Señor Jesucristo, que pregunta, ¿qué es lo que puede impedir que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál era la condición para ser bautizado? Si había un impedimento, ¿cuál era? Pero la condición era, si crees de todo corazón, bien puedes. Contento, me imagino yo, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
creo que es aquel que murió por mis pecados, creo que es aquel que dio su vida por mí. Y enseguida mandó a parar el carro. ¿Y quiénes fueron los testigos? No fue la iglesia, no estaba la iglesia en el desierto, en ese tiempo, en ese momento. Estaba así Felipe, estaba también nuestro Padre Celestial, estaba Jesús, el Espíritu Santo obrando, y ambos descendieron al agua, dice, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, creyó de todo corazón. Y cuando uno cree justamente en el Evangelio de Jesucristo, hay un paso más que va a hacer, se va a bautizar, va a querer hacer justamente el mandamiento de Dios, aquel que cree que sea bautizado. Cuando subieron del agua, dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esto también es importante. El Espíritu del Santo de Dios había llevado a Felipe a ese lugar. Y el propósito era que hablara a este eunuco, que ahora volvía hacia su pueblo, hacia parte de Egipto, aquel lugar, ahora llevaba a él también un mensaje en su corazón. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la palabra de Dios. Nosotros somos ese barro, pero hay un tesoro precioso adentro nuestro. Así que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo sacó de ese lugar y el eunuco no le vio más. Así que era importante también ser bautizado, porque no iba a verlo otra vez, pero sí iba a continuar gozoso su camino, no porque Felipe estaba a su lado, sino porque Jesús estaba a su lado y el Espíritu Santo dentro de su corazón. Así que el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y pasando por él anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pero lo importante aquí es justamente esto, lo que hizo Felipe. No se quedó donde estaba todo lo mejor, por decir así. ¿Quién no quiere que se entregue toda una ciudad, un pueblo, que vea la maravilla, el mensaje, las alabanzas y nos queremos quedar ahí? Sin embargo, hay una persona sola en el desierto que necesitaba de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obró en Felipe, pero también obró en el eunuco. Y Dios llegó a los dos, tanto a Felipe, su hijo y siervo, como a aquel eunuco que necesitaba un encuentro con Jesús. Así que hay gente como el eunuco, como este etíope, que necesita que nosotros le digamos, ¿entiende lo que lees? Tú que entendiste el mensaje de salvación de lo que Jesús hizo por vos, también es necesario que lo lleves a otro, porque hay otros que están leyendo pero no están entendiendo. Y nosotros podemos acercarnos confiadamente porque el Espíritu de Dios nos está mandando y podemos decir, entiende lo que lees. Y podemos quedarnos con Él, llevarle el Evangelio de Jesucristo. Y después el Espíritu Santo obrará tanto en Él como en nosotros para seguir anunciando el Evangelio. Que Dios te bendiga y fortalezca en este día y que pueda ser un Felipe más en este mundo, porque hay muchos etíopes, muchas personas que necesitan el mensaje de Jesús. Amén.